¿Me escuchan? Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la gran sesión de este año. Decidí hablarles de la aorta posquirúrgica. Yo soy María Alejandra Recio, residente de tercer año. Quiero agradecer a cada uno de los especialistas y compañeros que con sus aportes pues hicieron posible esta exposición, en especial al doctor Mauricio Mejía, radiólogo, y a la doctora Adriana Cardona, cirujana vascular. Entonces, el contenido que vamos a ver es una introducción y justificación. Vamos a recapitular un poco lo que es el síndrome aórtico agudo y vamos a tener una actualización de algunos conceptos. Vamos a hablar un poco del abordaje quirúrgico, qué deciden operar, qué hacen y cómo se ve lo que hacen y algunas de las complicaciones más frecuentes. Entonces, a manera de introducción y justificación, decidí traerles este apartado de una de las canciones favoritas de muchos del grupo Nietzsche, que es Busca por Dentro. Y la idea es lograrlos convencer hoy de que la aorta es una parte maravillosa del cuerpo y que radiológicamente tiene muchísima semiología que nos hace saber qué le está pasando y por tanto, pues podemos decirle mucho a los clínicos de lo que está ocurriendo. Y pues realmente al revisar muchos de los informes encontré que hay disparidades entre lo que nosotros decimos y lo que realmente le está ocurriendo al paciente y el desenlace que tiene. Entonces, pues la intención es lograr que unifiquemos un poco esos conceptos y que podamos dar la información que realmente están necesitando. Entonces, para recordarles, pues tener presente que la aorta va a tener tres túnicas, una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Esa túnica íntima, que va a ser la que está pues en contacto con la luz del vaso, va a estar configurada por un epitelio plano simple o un endotelio, una túnica media que son puras haces de fibras musculares, que más o menos son entre 50 a 70 capas, y una túnica adventicia que es colágeno dispuesto longitudinalmente, donde vamos a encontrar la vasa vasorum y el nervio vasorum. Recordemos que esto, como se los expliqué hace 2 años, es muy importante porque nos permite entender la constelación de hallazgos que vamos a ver en el paciente con patología aórtica. Entonces, recordemos que uno de los factores de riesgo más importantes para tener una enfermedad de la aorta es la hipertensión. Sin embargo, eso depende del grupo etario en el cual estemos hablando. Por eso siempre que vamos a hablar de una aorta, lo primero que hay que ver es cuántos años tiene el paciente, porque dependiendo de eso, pues vamos a poder enfocarlo de maneras diferentes y las patologías a las cuales nos vamos a enfrentar también son diferentes. Entonces, recordemos que hay un flujo sanguíneo, una túnica íntima, media y adventicia. Si esa túnica íntima es la que se ve interrumpida, entonces vamos a tener una lesión íntima mínima cuando es una disrupción demasiado chiquita. Esperen, me pongo aquí el pointer, que el otro está como fallando. Listo. Luego tenemos otro escenario en el cual es más frecuente en pacientes pues mayores, en el cual hay un montón de placas ateroscleróticas y esas placas pues por lo general empiezan en la túnica íntima y a medida que se van profundizando pues ya vamos a estar hablando de úlceras aórticas penetrantes. Luego tenemos la disección aórtica, que es propiamente una interrupción de esa túnica íntima que nos va a generar dos luces, y esas luces ambas pueden estar permeables, una de las luces puede estar trombosada o puede estar parcialmente trombosada. Recordemos que por allá en el 2013 Uchida propuso que de hecho esa podía ser una de las explicaciones por las cuales hay hematomas intramurales, en las que encontramos esas piscinas de sangre en la túnica media sin una clara interrupción de la íntima. Hay otros que dicen que los hematomas intramurales ocurren por un sangrado de la vasa vasorum. En cualquier caso, pues es sangre en la túnica media sin continuidad con la íntima. Y en cualquiera de estos escenarios, como es una pared enferma, podemos llevar a que haya una degeneración aneurismática. Entonces, algunos conceptos claves que necesitamos para continuar en esta charla es que recordemos que hay una clasificación del Colegio de Cirujanos Vasculares que divide la aorta en 11 zonas. De la zona 0, 1, 2, pues es casi que territorio de cirugía cardiovascular. De la zona, pues más allá de la arteria subclavia izquierda para adelante, pues es más de los endovasculares, como lo vamos a ver más adelante, aunque eso tiene sus consideraciones. Estos son algunos tamaños normalizados que salieron en la guía de este año pues de la patología aórtica. Sin embargo, el tamaño normal de la aorta cada vez se propone que se utilicen los valores de Z-score para saber qué es normal para ese paciente, pues dependiendo la altura, el peso y otras características físicas.
También importante saber para esta charla qué es la unión sinotubular, sobre todo para los más chiquitos. Entonces recordemos que hay un ánulus aórtico, por encima van a estar los senos de Valsalva y pues ahí está el origen de las arterias coronarias, y la unión sinotubular precisamente es esa transición entre la raíz aórtica y la aorta ascendente. Entonces, ¿qué es lo que deciden operar? Entonces, uno de los escenarios más frecuentes que deciden operar pues, son los aneurismas de aorta. Una pregunta súper frecuente es, ¿eso no es un aneurisma? Entonces, pues realmente les traje la definición de aneurisma, que es un incremento de más de 2 desviaciones estándar del diámetro medio previsto en función de la edad, el sexo y el tamaño corporal, es decir, los Z-scores que les mencionaba, o como un diámetro de más de 1,5 veces mayor que el predicho. Esto está un poco complejo para nuestra práctica diaria, entonces ya se los voy a llevar a unos números que podemos tener como en la cabeza más fáciles, pero de no cumplir esa definición, el término correcto que deberíamos estar utilizando para cuando es una aorta que vemos de pronto grande, pero que no cumple el criterio de aneurisma, es una dilatación aórtica significativa, y deberíamos mencionar cuánto mide. Entonces, esto lo voy a pasar rápido porque ya lo hablamos en la charla de hace 2 años y realmente los conceptos no cambiaron mucho, pero se los quería recordar porque veo que todavía hay muchas dudas al respecto. Entonces, un aneurisma de raíz aórtica para intervención, por lo general, es aquella que mide más de 55 milímetros. Eso tiene sus excepciones. Ahí les pongo algunas de las excepciones en las cuales se puede decidir intervenir con un diámetro menor. Algunas de las consideraciones que están hablando en esta nueva guía es la medida de la longitud aórtica, que es desde el ánulus hasta el margen anterior de la arteria innominada, y si eso mide más de 11 centímetros, también incrementa el riesgo. Y el fenotipo de los aneurismas de raíz, más que los fenotipos de aorta ascendente, pues también se deben intervenir antes. En cuanto a la raíz aórtica, saber que hay algunas situaciones especiales, como lo es la válvula aórtica bicúspide de pacientes que tienen colagenopatías, e incluso esos 55 milímetros pueden bajar más en ciertas circunstancias, y es importante pues saberlo. En cuanto a los aneurismas del arco aórtico, la pregunta que por lo general ellos se hacen es si es aislado o no, es decir, si solamente está en el arco aórtico o si se extiende a la aorta ascendente o a la aorta descendente. Pero como número clave, nuevamente, 55 milímetros. En los aneurismas de aorta abdominal empezamos a hablar de aneurisma desde 3 centímetros, pero también por lo general lo llevan a intervención quirúrgica desde 55 milímetros. Y eso pues depende también de la morfología del aneurisma. Si es un aneurisma fusiforme, por lo general son 50-55, y si es un aneurisma sacular, incluso desde 45. En este escenario ya vemos que la guía nos propone la terapia endovascular como una opción, pues dependiendo de la expectativa de vida del paciente y si la anatomía es viable o no. Les traje un ejemplo de la institución, un paciente con un aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal. Vemos esa morfología fusiforme, medía más de los 55 milímetros que estamos hablando y fue llevado a una reparación endovascular. Vemos la endoprótesis, pues con sus módulos ilíacos y un módulo también para la arteria renal. Y nuevamente para el aneurisma de la aorta toracoabdominal vuelve a aparecer 55 milímetros. En resumen, por lo general, la aorta la operan cuando estamos en un contexto de aneurisma puro desde 55 milímetros, y ya saben que hay algunas excepciones, pues que obviamente van a depender de la situación de cada paciente. Cuando hablamos de las disecciones aórticas, entonces en el escenario de la disección aórtica, pues tipo A, que compromete esa zona 0, 1, 2, pues por lo general es cirugía cardíaca abierta, la terapia endovascular no está validada, y luego tenemos el escenario de la tipo B, que es de la subclavia para allá, y les dejo aquí nuevamente cuáles son esos hallazgos de alto riesgo que tenemos que estar pendientes de reportarle a los clínicos, porque esto es lo que hace que ellos decidan o no intervenirla. Miren que en la disección aórtica el diámetro total de la aorta para hablar de intervención cambia, ya solamente con 4 centímetros pueden decidir operarla, y eso es porque ya tenemos una pared enferma que no va a aguantar tanta presión. Entonces ya esos 55 milímetros, que ese es el punto de corte en la población general que solamente tiene aneurisma, que sabemos que incrementa la mortalidad, pues en una disección es menor. Entonces les traje este ejemplo, una disección aórtica que empezaba en la aorta descendente, se extendía hasta las ramas ilíacas. Este ejemplo es muy bonito porque miren que adicionalmente este paciente tenía unas ramas que le perfundían pues una parte del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, pues tenía además un secuestro pulmonar. Entonces, entre los criterios que se identificaron para saber que esta era una disección que se tenía que intervenir, era que la luz falsa estaba midiendo más de 22 milímetros. Entonces, pues efectivamente este paciente también fue a terapia endovascular.
Cuando hablamos de las disecciones crónicas de la aorta, quiero que sepan que esto se refiere a aquellas que son 3 meses después de la aparición de los síntomas o que quedan residuales después de la reparación de una disección de aorta. Y el manejo de las disecciones crónicas es diferente porque pues la idea es que ya como este colgajo se supone que está mucho más rígido, entonces meterle un stent endovascular va a ser más difícil. Muchas veces lo que se puede intentar, como en el caso de este paciente, es embolizar la luz falsa si uno ve que esa luz empieza a crecer, y pues la intención es precisamente estabilizar ese colgajo, estabilizar esa luz falsa y que todo se trombose pues para que siga funcionando de manera normal. En los hematomas intramurales también tenemos ambos escenarios, ya sea una hematoma A, pues de esos primeros segmentos, o B, pues por lo general con terapia endovascular, y nuevamente cuáles son esos hallazgos de alto riesgo que ya habíamos revisado pues en la gran sesión previa. No se preocupen que todo esto se los voy a dejar para que lo tengan disponible, porque yo sé que son como medidas que a veces no recordamos por nuestra práctica, pero que es importante que tengamos estos algoritmos en mente pues para saber qué es lo que tenemos que reportar. Tenemos el escenario de las úlceras aórticas penetrantes, nuevamente cuáles son esos hallazgos de alto riesgo, y vemos que cuando empieza a crecer o cuando hay signos de rotura inminente, pues ya también suelen intervenirlos, como en el caso de este paciente, que vemos una aorta con una extensa enfermedad ateromatosa, un hematoma retroperitoneal, porque ya una de esas placas ulceradas pues se había roto, y lo llevaron a una terapia endovascular. Y un último escenario que de pronto no lo diagnosticamos con tanta frecuencia, pero que son las lesiones aórticas traumáticas. Recordemos que las dividimos en 4 grados y pues dependiendo de lo que le haya pasado a esa pared aórtica, pueden simplemente dar terapia médica con aspirina hasta el que se rompió y por lo general se muere en la escena del accidente, que pues no suelen llegar a la clínica. Eh, por último, les traje para recordar cuáles son esos signos de inminencia de rotura, porque veo que también a veces tememos decir que es una aorta que potencialmente se puede romper. Entonces, pues primero el tamaño, vemos que ya por el diámetro aórtico tan grande potencialmente se podía romper. Vemos que esa grasa periaórtica está reticulada con incremento de la densidad. Hay otros signos descritos, como por ejemplo que estas calcificaciones se vuelvan cada vez más periféricas respecto a estudios previos. El signo de la fisura del trombo, entonces recordemos, un gran aneurisma, la sangre se pone más lenta, entonces se forma un trombo dentro de la luz, y ese trombo que debería estar completamente pues selladito, si se fisura, pues eso también puede predisponer a que la presión siga aumentando, y esa es una pared muy débil que por pura física de fluidos pues fácilmente se puede romper, como en el caso de esta paciente que a los 2 días pues le hicieron angiotal de control y ya estaba roto. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la intervención quirúrgica, que es como el tema que nos trae el día de hoy. Entonces, ¿qué materiales suele necesitar un cirujano cardiovascular para operar una aorta y pues que nosotros podamos identificar por imagen? Entonces, lo primero es saber el tipo de injerto para una aorta ascendente. Pueden utilizar un injerto sintético, que por lo general son de Dacron, o homoinjertos. Estos son menos frecuentes, entonces vamos a hablar de los de Dacron. Los de Dacron los vamos a ver en la tomografía simple como estructuras anulares hiperdensas que pueden llegarnos a confundir con calcificaciones circunferenciales de la pared o hiperdensidad de la pared, por ejemplo, en pacientes anémicos. Entonces, simplemente vamos a ver que es una pared que es más densa. Y que tiene un aspecto no anatómico, entonces son menos flexibles, son más rectos, tiene angulaciones, puede tener márgenes redundantes y pliegues que nos pueden confundir con colgajos íntimomediales. Entonces, aquí vemos cómo hay un incremento en la densidad de esas paredes de la aorta, que no lo debemos confundir pues, con calcificaciones que son mucho más densas. En estos cortes coronales les muestro cómo esa hiperdensidad pues, se hace mucho más evidente en la adquisición simple, y por eso es tan importante la adquisición simple en el paciente posquirúrgico. Vemos cómo tiene unos márgenes que no son anatómicos, es algo completamente recto, y aquí podemos definir incluso una zona de transición entre el injerto de Dacron y pues, lo que sería la aorta nativa. Bueno. Adicionalmente, vemos cómo después de administrar medio de contraste, pues pueden aparecer estos pliegues que, si no somos conscientes que estamos ante un tubo de Dacron, pues alguien podría reportar esto como un colgajo, pero pues a ver, es un tubo de Dacron que no va a tener un colgajo íntimo medial, y por lo tanto sabemos que simplemente correspondía a un pliegue del tubo. Listo.
Lo otro que hay que evaluar siempre o tener en mente es qué técnica quirúrgica usaron. Como estamos hablando de las abiertas, entonces saber que grande hay dos técnicas. Una es la técnica de inclusión, en la cual se hace una incisión en la aorta nativa pues enferma, se mete el tubo y se sutura alrededor del injerto. O una técnica de interposición en la cual resecan la aorta enferma y ponen el tubo y todo queda como nuevo. Saber que cuando hacen esta técnica de inclusión, pues va a haber un espacio potencial periaórtico, un tejido aórtico residual que puede favorecer a que pues ahí se formen hematomas, infecciones, adherencias, puede incrementar la tensión y formar pseudoneurismas o puede calcificarse y también impedir el adecuado funcionamiento del tubo. Entonces, nuevamente identificamos en el simple una imagen anular de mayor densidad. Este es un paciente que operaron extrainstitucionalmente y vemos que también hay como un tejido periaórtico de mayor densidad, que era una técnica de inclusión. Entonces, esta es la aorta del paciente y por dentro el tubo de Dacron, por donde vemos que está transitando el medio de contraste. Otro punto importante es que durante la cirugía pues hay que mantener vivo al paciente mientras se le está cambiando su raíz. Y para eso hacen algo que se llama las canulaciones laterales externas, que en la mayoría de escenarios suelen poner estas canulaciones en las arterias femorales. Entonces, pues muchas veces no vamos a ver como alteraciones. Sin embargo, hay que saber que también pueden hacer canulaciones en otras arterias, como lo es la arteria axilar, carotidia y pues aórtico central, y lo importante es que esto nos puede dar una imagen que si no sabemos que son canulaciones externas, nos pueden confundir con pseudoaneurismas. Entonces vemos en el margen anterior de ese arco aórtico esta imagen de aspecto sacular, sin embargo miren que tiene unos márgenes como cuadrados, medio cuboideos. Eso nos hace saber que no es propiamente un pseudoaneurisma. Y lo otro que característicamente dice la literatura que nos puede ayudar a identificar que se trata simplemente de una formación sacular por donde hubo una canulación lateral externa es la presencia de material de sutura que se va a ver de mayor densidad. Y hablando de esos materiales de sutura, entonces saber que para pegar estos injertos aórticos, pues tienen que reforzarlo para que todo funcione de manera adecuada. Entonces, a grandes rasgos, estos son algunos de los materiales que utilizan para el refuerzo. Empezamos con estos anillos de fieltro o de felpa que van a verse como estructuras lineales que rodean la aorta. Entonces, literalmente es como un anillito de felpa que va a estar en los sitios de sutura reforzando esas anastomosis. Entonces lo vamos a ver como motitas de algodón alrededor, bien sea del extremo distal del tubo de Dacron o alrededor de las válvulas. Este, por ejemplo, fue un reemplazo de válvula biológica. Entonces aquí vemos las valvas, vemos que hay este halo de mayor densidad adyacente, pues que correspondía a la válvula, y más externo vemos todas estas motitas que correspondían pues al anillo de felpa. Tenemos otros materiales que también usan de refuerzo, como lo es, por ejemplo, los pledgets, que también son como motitas de felpa, pero traen un material de sutura. Y esto puede llegar a confundirse con pseudoaneurismas según la literatura, o también podemos tener clips metálicos o suturas de anclaje. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, esos clips pues, que son de mayor densidad nos van a hacer artefacto de endurecimiento de rayo, como en cualquier parte del cuerpo, y también podemos tener estas otras estructuras que probablemente correspondían a pledgets, que vemos que van a ser de mayor densidad en el simple, y en la adquisición pues ya arterial, si no tuviéramos ese simple que nos demuestra que es algo que ya estaba brillando desde el principio, pues alguien se podría llegar a confundir con que sea un pseudoaneurisma. En cuanto al material que necesitan para las endoprótesis vasculares, pues saber que estas endoprótesis suelen estar hechas de un esqueleto metálico, a menudo de nitinol, y esa es la razón por la cual se van a ver hiperdensos en la tomografía simple. Estos endoprótesis vasculares pueden estar recubiertas de poliéster que nosotros no vemos en la tomografía y van a ser anillos metálicos circunferenciales que incluso podemos llegar a definir sus extremos porque se pueden ver como unas patitas hiperdensas en cada uno de los polos terminales. A grandes rasgos, las endoprótesis las podemos clasificar en dos grupos, que están las fenestradas y las endoprótesis que tienen ramas laterales. Entonces, así lo vemos nosotros en la tomografía y esto es lo que ellos ven pues
en vivo. Entonces vemos como ella tiene en su extremo proximal como estas patitas que son las que finalmente se anclan. Luego vamos a tener que puede tener unas ramas o ser ramificada que ya viene con unas patitas laterales para ponerlas en los vasos, pues que tenga que tener la extensión, o puede ser fenestrada en la cual viene ya con el orificio a través del cual se le puede adosar un stent para los módulos ilíacos o renales. Listo. En cuanto a las generalidades de las técnicas quirúrgicas más comunes, saber que en esa zona cero, la primera pregunta que tenemos que hacernos es cuando nos digan que operaron una raíz aórtica, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué le hicieron a la válvula. Entonces, si esa válvula aórtica la sustituyeron, entonces hay que ver si también le repararon la raíz aórtica. Entonces, sustituyeron la válvula y no repararon la raíz aórtica, entonces hay que ver si esa válvula que metieron fue metálica o biológica y ya. Ahí se nos acaba el algoritmo y pues simplemente revisar las características de la válvula, que eso puede ser perfectamente otra gran sesión. Luego, si sustituyeron la válvula y además repararon la raíz aórtica, estamos ante un injerto compuesto, que eso en la literatura se llama procedimiento de Bentall y no lo debemos confundir con la técnica de Bentall de las coronarias, que se los voy a explicar más adelante. Entonces, el procedimiento de Bentall, pues vamos a ver que hay una válvula reemplazando y vamos a tener un tubo o un anillo, pues, de un tubo de Dacron en la porción proximal de esa prótesis valvular. Y de nuevo, pues va a estar la anatomía normal que normalmente tenemos. Entonces, por ejemplo, a este paciente le hicieron un reemplazo de la válvula mecánica. Vemos como hay un tubo de Dacron en la aorta ascendente. También hay una reimplantación de las arterias coronarias, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Y luego tenemos el otro lado del mapa conceptual, que es cuando deciden conservar la válvula y entonces ahí pues nuevamente nos preguntamos si repararon o no la raíz aórtica. Si repararon la raíz aórtica, hay muchísimas técnicas como para que más o menos sepamos que existen. Hay unas de las más frecuentes que es la técnica de David y la de Jacob David II, que pues básicamente lo que hacen es que aquí la válvula está preservada, pero queda cosida por dentro de ese tubo de Dacron o queda cosida en forma de lengüetas, como de alguna manera pueden hacer resuspensiones de la válvula o remodelaciones, pues dependiendo de lo que necesite el paciente. Luego tenemos el otro escenario en el cual conservaron la válvula aórtica, no tocaron la raíz, pero sí modificaron la aorta ascendente y eso va a ser una reparación supracoronaria. Entonces, veamos, por ejemplo, este caso, una muchacha joven, tenía más o menos 30 años, hizo una disección desde la raíz aórtica y pues particularmente lo que decidieron hacer fue una resuspensión de la válvula. Al ser tan joven, pues se intenta preservar y tenía una reparación supracoronaria. Sus arterias coronarias no las tocaron y pusieron un tubo de Dacron por encima de esas coronarias. Entonces, a manera de resumen, si lo que hacen es una reparación por encima de las coronarias, pues es una reparación supracoronaria. Y lo que vamos a ir a buscar es un tubo de Dacron y ya está. Si hacen cualquier intervención que involucre la unión sinotubular, es importante saber que eso siempre va a llevar una reimplantación de las arterias coronarias y es otro de los aspectos que tenemos que revisar. Y esa reimplantación de las arterias coronarias lo pueden hacer pues, por dos técnicas grandes, que es la técnica de Bentall, que es la más utilizada, o la técnica de Cabrol. Entonces, básicamente lo que hacen es que cogen las coronarias pues, del paciente y las reimplantan. eh, la técnica tradicional es que hacen una reimplantación como término terminal sin tejido aórtico pues circundante. El problema es que esta de pronto hacía más de licencia y no le iba tan bien a los pacientes. Lo que se está haciendo ahorita es la modificada, que vamos a verlo en la imagen como si fuera una trompeta, porque cogen la coronaria y le hacen como un collar de la base de la aorta, entonces se viene con partecita del tejido aórtico que le servía de base y hacen anastomosis. Eso explica por qué podemos llegar a ver esas arterias coronarias con una base de implantación amplia que corresponde a ese collar que hicieron del injerto y no debemos confundirlo con pseudoaneurismas del ostium de la coronaria. Según la literatura, deberíamos empezar a sospechar que es un pseudoaneurisma de ese ostium si queda con una amplitud de más de 10 milímetros.
La otra técnica es la técnica de Cabrol, que se utiliza sobre todo cuando hay enfermedad aterosclerótica coronaria y utilizan es la porción distal de las arterias, haciendo por lo general una anastomosis laterolateral con pues el injerto aórtico, y eso también puede llegar a confundirnos con colgajos intimomediales, entonces hay que saber que esa otra técnica existe y pues que sobre todo se utiliza en esos contextos de enfermedad aterosclerótica. Bueno. Ya empezamos a subir un poco más, ya nos vamos de la raíz, llegamos al arco aórtico y la pregunta que hay que hacerse en el arco aórtico es si tocaron o no los vasos supraórticos. Si no tocaron los vasos supraórticos, pues por lo general simplemente es una reparación del hemiarco y se pone un tubo de Dacron. Vamos a ver que la inserción o el origen de esos vasos supraórticos va a ser lo normal que conocemos. Entonces, les traje a este paciente que sí tenía un reemplazo de válvula, pero la reparación que se le hizo pues no involucraba su raíz, era por encima, era una reparación del hemiarco y podemos ver nuevamente ese anillo de fieltro en la porción distal del tubo de Dacron, pues que nos permite saber cuál es su límite y eso también es importante más adelante para algunas de las complicaciones. Si sí tocaron los vasos supraórticos, hay tres técnicas grandes descritas en la literatura, que es hacer un parche en isla, injertos prefabricados o de ramificación. Les voy a explicar en qué consiste esto. Entonces, la reparación en parche en isla es que literalmente se sutura esos vasos nativos del paciente al injerto y la manera de saber que es un parche en isla es porque van a conservarse las placas fibrocalcificadas en el ostium de las arterias supraórticas. Luego tenemos los injertos aórticos ramificados, donde ya viene el injerto con sus ramitas pues puestas que se van a extender a esos vasos supraórticos y lo vamos a identificar pues porque se ven los límites de las ramificaciones. Y luego tenemos las desramificaciones, de este sí conseguí traerles un caso institucional en el cual lo que vamos a ver es que va a haber una posición anormal de esos vasos supraórticos, entonces como lo muestra la ilustración, puede ser que hagan una reimplantación en la aorta ascendente de esos vasos. En este caso, pues de nuestro paciente, lo que hicieron es que solamente le reimplantaron el tronco brachiocefálico, pues a esta porción de la aorta ascendente, los otros dos vasitos estaban bien, pero saber que esas posiciones diferentes pues pueden ser por técnicas de desramificación. En este paciente pues nuevamente aprovechemos, miremos que tenía una válvula mecánica, vemos aquí el tubo de Dacron hiperdenso en las adquisiciones simples y pues aquí podemos definir claramente cuáles eran esos límites del injerto aórtico. Adicionalmente aquí se puede identificar una reimplantación de las coronarias por técnica de Bentall modificada. Vemos esa forma de trompeta. Listo. Y la técnica endovascular pura, como les dije, para la zona 0, 1 y 2, pues eso todavía no está como muy validado. Sin embargo, lo que están hablando en la literatura son unas técnicas que se llaman de chimenea o de snorkel y pues básicamente es que extienden esos injertos hacia más proximal. Este es un caso que encontré en la institución y pues fue como lo más proximal que conseguí y fue pues precisamente un paciente que tenía una endoprótesis para la aorta descendente, pero vemos que además pues estaba fenestrada y tenía un stent para la arteria subclavia. Listo, entonces ya corrigieron el arco y a veces la patología se extiende a la aorta descendente. Entonces, cuando se extiende a esa aorta descendente, que ya estamos involucrando zonas 3 y 4, pues esto se vuelve un reto. Porque clásicamente lo que hacían era la trompa de elefante clásico. Entonces, reparaban la aorta ascendente y luego, si se quieren extender, hacían una cirugía en dos fases, una primera fase donde reparaban esa primera parte de la aorta y una segunda fase donde hacían una toracotomía lateral y reparaban esa aorta descendente. Eso lo podían hacer también al revés, primero la fase 2 y luego la 1, y se llamaba una trompa de elefante clásica invertida. Pero ahora lo que más frecuentemente vamos a poder ver en las imágenes es una trompa de elefante congelada en la cual hacen primero una fase 1 abierta y una fase 2 que es a través de técnicas endovasculares. También hay otra que se llama la trompa de búfalo. Esto sí que es mucho más infrecuente, que es un injerto compuesto del arco, pues un injerto blando con un descendente endovascular en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, un caso institucional donde le hicieron una trompa de elefante, identificamos el tubo de Dacron, vemos esos márgenes rectos que pierden pues completamente la anatomía normal, reimplantación de esa coronaria. Adicionalmente, bueno, aquí les traje los axiales de la reimplantación de las coronarias y vemos en esta proyección oblicua, pues cómo había la presencia de una endoprótesis en la aorta descendente que se extendía hasta la aorta abdominal con unas ramificaciones para los vasos mesentéricos.
Bueno, y ahora empezamos con las complicaciones. Y esto es definitivamente donde tenemos que estar nosotros muy alertas porque esto es lo que tenemos que advertirles a ellos de qué pasó después de que intervinieron al paciente. Entonces, quiero que sepan que el edema de las partes blandas perinjerto, el líquido y el gas ectópico pueden ser hallazgos normales inmediatamente después de la cirugía. ¿Cuánto tiempo les damos? Entonces, al gas ectópico hasta 3, 4 semanas después de las intervenciones y al engrosamiento de tejido blando, al líquido y al hematoma hasta 2 a 3 meses después de una intervención quirúrgica. Entonces tenemos este caso, un paciente que tenía una disección aórtica, hizo un seroma pues adyacente al injerto, pero esto fue en el posquirúrgico inmediato, por lo tanto pues simplemente fue una acumulación de líquido adyacente que hay que advertirlo, pero pues sabemos que hace parte como de ese proceso normal del posquirúrgico. Luego tenemos este otro escenario, un paciente con un aneurisma fusiforme de la aorta abdominal, lo llevaron a reparación endovascular y vemos que dentro de ese saco aneurismático quedó esta burbuja gaseosa, que como estamos en el contexto de un posquirúrgico inmediato no nos debe tampoco alarmar, simplemente es gas en el saco. Y pues este paciente, de hecho, en el seguimiento en el tiempo, vemos que había disminuido el tamaño del saco aneurismático y pues ya todo estaba estabilizándose. Tenemos el escenario de las infecciones. Entonces, en las infecciones, pues saber que son infrecuentes por fortuna, porque tienen una mortalidad alta. En las infecciones, menos del 1% de los stents se van a infectar y en las cirugías abiertas, pues si bien puede ser un poco más frecuente por el hecho de que puede haber persistencia de tejido alrededor del injerto o porque requieran más reintervenciones, pues que los pacientes con terapia endovascular, pues igual son raras. Los microorganismos que más suelen afectar son los cocos gram positivos y hay que saber que el problema cuando una aorta se infecta es que estos microorganismos van a generar unas biopelículas alrededor del injerto aórtico que van a hacer muy difícil su tratamiento. Entonces, pues la idea es poderlo diagnosticar cuanto antes para evitar que se formen todas estas biopelículas y pues también por la presencia de proteasas que hace más difícil todo. Las infecciones las vamos a dividir en dos grupos, unas tempranas que ocurren en los primeros 4 meses y unas tardías que ocurren 4 meses después de la intervención. También hay que saber que los pacientes que son llevados a terapia endovascular, sobre todo, pueden hacer algo que se llama el síndrome posimplantación. Entonces, son pacientes que en las primeras 48 horas van a empezar a hacer fiebre, elevación de reactantes, pues claramente los clínicos lo que hacen es hemocultivos y empiezan tratamiento antibiótico y ya de forma retrospectiva se dan cuenta de que simplemente era un síndrome posimplantación de respuesta del cuerpo pues a la presencia del injerto cuando todos los hemocultivos son negativos y pues ya ahí quedan tranquilos. Hay unos criterios tanto radiológicos como clínicos y de laboratorio para poder diagnosticar una infección de la aorta. Entonces, en los criterios radiológicos, es importante saber que hay unos mayores, menores. Los mayores va a ser la presencia del líquido perinjerto después de 3 meses de la intervención, la presencia de gas perinjerto. Ellos ponen 7 meses, pero pues más o menos son 4 en realidad lo que habla otra literatura. El incremento del volumen del gas perinjerto si hacemos imágenes seriadas y algunos criterios menores como lo es el gas, el líquido, la inflamación, perinjerto, que veamos que el aneurisma o el saco aneurismático empieza a expandirse, que se formen pseudoaneurismas, que hayan engrosamientos focales de la pared intestinal, osteomielitis, discitis o que haya pues hipermetabolismo en estudios de medicina nuclear. Se considera el diagnóstico si cumplen con uno mayor y uno menor y se considera sospechoso si cumple con uno mayor o dos menores. Entonces les traje este caso de una paciente que tenía un una endoprótesis de la aorta descendente, vemos que había la presencia de un tejido periaórtico grueso que demostró un realce en la fase venosa. Se planteó la posibilidad, pues sumado a que clínicamente la paciente estaba con síntomas de infección, de que se tratara de una aortitis. Efectivamente, se le hizo un estudio por medicina nuclear que demostró un hipermetabolismo. Y miren que precisamente ese hipermetabolismo está en toda la topografía del injerto. Entonces, pues esta paciente efectivamente sí tenía una infección de la endoprótesis, sin embargo, cirugía vascular pues decidió remitirla a Bogotá porque había que explantarle el injerto y bueno, eso era como que allá podían hacerlo. Y
Tenemos este otro escenario que también se los quise traer para que vean la sutil diferencia y es también un paciente que tiene una endoprótesis de la aorta descendente, pero vemos que hay una colección periaórtica, es una colección heterogénea, que aquí podemos pues intentar definir claramente sus márgenes y cuando lo llevaron al estudio de medicina nuclear, vemos que hay un hipermetabolismo, pero es propiamente de la colección. Miren que la endoprótesis pues no está mostrando realmente que haya ahí incremento de la actividad. Radiología intervencionista realizó un drenaje de esa colección periaórtica obteniendo un líquido como hemático espeso. Finalmente los cultivos de ese paciente fueron negativos y en este escenario lo que él tenía simplemente era un hematoma periinjerto, pues al paciente le fue súper bien. Listo. Otra de las complicaciones es la dehiscencia. Entonces, la dehiscencia la vamos a sospechar cuando hay extravasación del contraste en las anastomosis. Por lo general puede darse en el sitio de anastomosis de la válvula o en el sitio de anastomosis distal del tubo de Dacron. Esos son como los sitios más frecuentes. Y las causas de dehiscencia es la infección, errores técnicos quirúrgicos o la dilatación aneurismática recurrente. Entonces les traje el ejemplo de esta paciente, vemos que tiene una válvula mecánica, adicionalmente ya logramos identificar pues que tiene un reemplazo de su aorta ascendente con un tubo de Dacron, vemos esos márgenes rectos y angulados, y había esta extravasación del medio de contraste que parecía estarse originando muy cercano al sitio de anastomosis de una de las arterias coronarias y pues efectivamente era una dehiscencia de uno de esos puntitos de la coronaria que tuvieron que llevar a reintervención. Nuevamente les traigo este paciente que, como les contaba, fue manejado inicialmente extrainstitucional cuando le hicieron una reparación de su raíz y de su aorta ascendente con una técnica de inclusión. Entonces, desde el simple identificábamos un tejido periaórtico de mayor densidad. Luego, posteriormente, en las fases venosas, vemos que ese mediastino también demostraba una heterogeneidad en la densidad, con algunas áreas de menor densidad que parecían colecciones y adicionalmente vemos que esa esternotomía, pues a pesar de que ya había pasado un tiempo considerable de la intervención quirúrgica, pues no mostraba signos de consolidación. En este coronal nuevamente vemos cómo está esa grasa mediastinal eh, pues heterogénea. Ese fue un paciente que tuvieron que reintervenir en múltiples ocasiones, tenía una mediastinitis, pues con pus franco, incluso tuvieron que cambiarle ese injerto de la aorta ascendente, entonces pues ya quitaron todo eso que había viejo, pusieron un nuevo tubo de Dacron, hicieron una nueva reimplantación de las arterias coronarias y pues ya vemos cómo en la evolución esa grasa del mediastino se normalizó y pues ya el tejido aórtico quedó normal. Y como les dije, el otro punto frecuente donde se pueden ver las dehiscencias es precisamente el sitio de la sutura de las válvulas. Entonces, en este caso, un reemplazo de válvula mecánica y vemos cómo había esa extravasación del medio de contraste como adyacente a la válvula y pues también era una fuga paravalvular. Otra complicación son los pseudaneurismas no infectados. Estos pueden ocurrir en el 5% de los casos, más en los 2 primeros años después de la intervención y suelen también ocurrir en las líneas de sutura entre la aorta nativa y el injerto protésico. Entonces, les traje este caso de un paciente, nuevamente identificamos una válvula mecánica, un tubo de Dacron, márgenes rectos, lo que podría interpretarse como un colgajo íntimo medial, pero ya saben que corresponde es al sitio como de transición del injerto. Y hay esta estructura de morfología sacular en el borde superior del sitio de la anastomosis. Aquí en los renderizados podemos ver mejor el hallazgo que les estoy mostrando en todo el sitio de la sutura y pues que efectivamente se corroboró que correspondía con un pequeño pseudoaneurisma del sitio de sutura. Luego tenemos este otro escenario, eh, también un paciente que se le hizo un reemplazo de válvula. Luego vemos el tubo de Dacron y vemos estas formaciones como saculares en todo el sitio de la sutura que van a tener como esta morfología lobulada. No debemos confundirlo con el Pledget, pues que ya lo hablamos previamente y pues también era un paciente que tenía un pseudaneurisma en todo el sitio de sutura.
Y les traje este otro caso porque es muy semiológico cómo se ve ese pseudoaneurisma. Si bien esta es una aorta que inicialmente estaba relativamente sana, sí tenía una enfermedad aterosclerótica, pero vemos que lo que hicieron fue colocarle un filtro de vena cava. Y este filtro de vena cava, vemos como una de sus patitas, pues se dirigía hacia este borde de la aorta, todo el tiempo la chuzaba, le produjo un pseudoaneurisma que finalmente se rompió. Y pues le colocaron un stent con una embolización del pseudoaneurisma y pues ya quedó sana. Y decidí traérselos para que también se familiaricen con este otro tipo de material que podemos encontrar en las aortas posquirúrgicas, que es un stent sencillito, pues mucho más corto. Bueno, las fístulas aortoentéricas. Entonces, saber que las fístulas aortoentéricas, si bien es una complicación rara, pueden ser primarias o secundarias. Cuando alguien diga una fístula aortoentérica primaria es porque es una aorta que nadie ha intervenido y que simplemente por la pulsación frecuentemente asociado a aneurismas y por el peristaltismo que va pasando por ahí, pues se puede formar un trayecto fistuloso. Las secundarias, pues sí es por un roce mecánico que erosiona la pared y se forme la fístula. En el 80% de los casos se van a ocurrir en el duodeno, en la tercera y la cuarta porción, y uno de los hallazgos más importantes que vamos a identificar es la presencia de gas en el saco aneurismático. Entonces, nuevamente tenemos aquí una aorta. Esta es una aorta que no había sido intervenida, es un ejemplo de una fístula primaria en la cual se identificó, en esta reconstrucción de pronto pueden verlo mejor, como había un trayecto aquí fistuloso que se continuaba con esta asa intestinal que estaba muy cercana. Este es un caso que pues particularmente la aorta en su infinita sabiduría formó un trombito mural y pues ya eso se selló y el paciente de hecho en los seguimientos persiste visualizándose el asa adosada a la pared, pero no hay como presencia de gas. Luego tenemos este otro caso, que es un paciente que se le puso una endoprótesis y desde el seguimiento temprano se veía la presencia de unas burbujas gaseosas adyacentes al margen anterior de la endoprótesis con una porción de asa intestinal pues firmemente adosada a la pared y vemos como pues esas burbujitas estaban ahí muy cerca, además de una reticulación y un incremento en la densidad de ese tejido periaórtico. En esta reconstrucción coronal pues lo podemos ver más claramente. Obvio, si nos enfrentamos a esto, pues está bien pensar o es una fístula o está infectada. En este caso en particular, pues el tiempo que sí era una fístula y que además se infectó. Este fue un paciente que no pudieron intervenir por otras comorbilidades y lo aguantaron por muchos años con daptomicina y pues ya finalmente falleció. Y tenemos las endofugas. Entonces, las endofugas es la persistencia del flujo sanguíneo fuera del injerto, pero dentro del saco aneurismático. Entonces, recordemos que lo que se pretende cada que uno repara una aorta es hacer que esas paredes aórticas se estabilicen y por lo tanto, si es, por ejemplo, en el caso de un aneurisma, que ese trombo que va a quedar excluido, pues se trombose y pues ya. Cuando hay una endofuga, pues va a impedir esa trombosis completa del saco aneurismático y se han descrito 5 tipos. Entonces tenemos una tipo 1, que básicamente es una fuga interna que puede ser por el extremo proximal o el extremo distal, en este caso, pues ejemplo, a través de módulos ilíacos o el extremo proximal de la endoprótesis. Una tipo 2 que es por reflujo de ramas, entonces las ramas que más frecuentemente pueden llenar esos sacos aneurismáticos son las ramas lumbares, la arteria mesentérica inferior, eh, y las arterias hipogástricas. Una tipo 3 que es por rotura o desalineación, entonces justo donde están las fenestras para los módulos ilíacos o renales que les explicaba, pues que se desacoplen y eso haga que se pase el contraste hacia donde no debe. Una tipo 4 que esto ya es anecdótico, porque realmente las endoprótesis que están utilizando hoy son de muy buena calidad y esto pasaba antes porque eran unas endoprótesis porosas, entonces por esos poritos pues se pasaba ese contraste hacia la luz o hacia el saco aneurismático y pues empezaba a llenar, pero como les digo, esto ya es casi que anecdótico. Y una tipo 5 que es una endotensión en la cual hay un incremento de ese saco aneurismático sin ver propiamente una extravasación del medio de contraste, pero que en el tiempo vemos que ha ido creciendo. ¿Qué deciden hacerle a esto? Pues les resumo este mapa conceptual. Tipo 1 y tipo 3 por lo general las reintervienen. Las tipo 2, muy interesante que hasta en el 50% de los casos esas ramas laterales que están llenando el saco se van a sellar espontáneamente.
La tipo 4 no necesita ninguna intervención y la tipo 5, si vemos que hay un crecimiento de ese saco aneurismático de más de 10 milímetros, pues ahí sí deciden reintervenir. Entonces les traje este ejemplo, ya lo habíamos visto antes cuando hablábamos de las técnicas del arco y vemos cómo hay un paso de ese medio de contraste en los extremos proximales de la endoprótesis llenando hacia la luz falsa de la arteria subclavia y hacia el margen inferior del arco aórtico. Tenemos este otro ejemplo de una endofuga tipo 2. Entonces, esta es una tomografía realizada en el 2019, luego una tomografía realizada en el 2022. Vemos que pues estaba adecuadamente excluida esa saco aneurismático y vemos estas arterias lumbares que llenaban. Sin embargo, pues en el tiempo ese saco se conservó del mismo tamaño. Entonces, pues digamos que en este escenario decidieron no hacerle nada, pero siempre saber que esas endofugas tipo 2 pueden resolverse a través de embolización, pues ya sea por cirugía vascular o por radiología intervencionista, y que la idea es estabilizar pues precisamente ese saco. Luego tenemos esta endofuga tipo 3. Inicialmente, miren cómo quedó esa aorta con su endoprótesis, sus módulos ilíacos, sus módulos para las arterias renales y pues adecuadamente excluido el saco. Pero en el tiempo, la paciente regresó por dolor y vemos cómo ese módulo para la arteria renal se había desacoplado y pues estaba haciendo una extravasación al saco aneurismático. La llevaron nuevamente a intervención, le volvieron a acoplar su módulo de la arteria renal y adicionalmente pues hay la presencia de coils que sugiere que seguramente se encontraron con la presencia de un pseudoaneurisma en esa arteria renal. Y les traje este otro caso que interpretamos como una tipo 4. Entonces, pues aquí llama la atención, sí, tenemos la presencia de este saco aneurismático, sabemos que es el saco por estas calcificaciones excéntricas y hay paso del medio de contraste, que uno podría decir, bueno, sí, en este plano parece ser que sea por porosidad de la prótesis. Sin embargo, como les dije, siempre que crean que algo es una tipo 4, busquen más porque probablemente estamos equivocados. Entonces, cuando hacemos las reconstrucciones, nos damos cuenta que realmente ese era el sitio de anclaje entre la endoprótesis de la aorta descendente y la aorta abdominal y vemos cómo estaban completamente desalineadas y de ahí era de donde estaba saliendo realmente el contraste para llenar ese saco. En ese momento al paciente no se le hizo nada y en el tiempo regresó y vemos cómo ya era mucho más evidente ese paso del contraste a lo que debía estar ya trombosado y pues efectivamente no estaba trombosándose, sino que seguía pasándole un montón de contraste y en cortes inferiores, pues que no adjunté esas imágenes, pero había un crecimiento del saco aneurismático que obviamente pone en riesgo la vida de ese paciente. Hay otra complicación que es también importante que siempre la consideremos, que es la oclusión de las endoprótesis. Entonces, pues este es un paciente que vemos que tenía ya ocluida ese módulo para la arteria ilíaca derecha. Y una de las intervenciones que pueden hacer para estas enfermedades oclusivas aortoilíacas, pues eso también puede ser otro tema de gran sesión, pero pues básicamente es buscar maneras de que haya flujos por circulación diferente. Entonces, pues en este caso le habían hecho un bypass entre ambas arterias femorales, pues que garantizaba la irrigación de las arterias ilíacas. Pero en conclusión, siempre estar como muy familiarizados con la oclusión, sobre todo saber qué puede ocurrir en aquellos segmentos que queden como con kinkings o con angulaciones muy marcadas de ese material protésico. Entonces, pues a manera de conclusión, saber que nuestra labor es proporcionar una imagen clara y precisa para los médicos tratantes y que, como les decía, realmente la semiología de imágenes de la aorta es muy clara y pues por tanto tenemos que intentar ser muy precisos. Ya pues conocieron muchos de los mimics, de los pitfalls y de las complicaciones que es importante que identifiquemos correctamente para evitar malinterpretaciones. Y es muy también importante que reduzcamos la discordancia entre los hallazgos radiológicos que nosotros damos y el manejo de los clínicos, que a veces pues es bastante distante. A manera de regalo les dejo en este QR algunas de las diapositivas iniciales con los hallazgos que tenemos que reportar antes de la cirugía y pues con algunos de los criterios de las complicaciones más frecuentes, que pues fue una solicitud que me hicieron después de la primera gran sesión para que lo tengan a la mano y pues recuerden cuáles son como esas medidas importantes que hay que tener y el otro QR es la asistencia para que por favor lo diligencien. Ya se las devuelvo. Bueno, muchas gracias.